Hoy es necesario que tú y yo seamos sinceros y permitamos que nuestro corazón se humille ante la presencia de Dios. Me encuentro a tanta gente frustrada y amargada porque sencillamente entendieron mal el mensaje. Se formaron falsas expectativas de lo que significaba seguir a Cristo. No entendieron el mensaje glorioso del Evangelio. No entendieron el precio que había que pagar. Creyeron en una gracia barata, un mensaje barato, y se formaron falsas expectativas. Y una vez que llegan a Cristo y comienzan a caminar en pos de Él, y se dan cuenta que no hay nada más difícil que seguir al Señor, se frustran y se amargan porque tenían otras expectativas. Jesús no te ofreció una corona sin antes cargar una cruz a cuestas. Nunca podrás entrar en la tierra prometida sin antes atravesar el gran desierto. Y estamos tan acostumbrados en este tiempo a vivir de cosas instantáneas, y todo es rápido, y todo es fácil, y todo es sencillo en esta nación y en esta generación moderna, que se nos ha olvidado que Jesucristo ofreció entrar por una angosta puerta y seguir un estrecho camino. Jesús no te prometió que no tendrías aflicción. Por el contrario, Él afirmó: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pienso en tantos que han formado cuadros mentales erróneos. Se formaron expectativas que no estaban de acuerdo con la Biblia, y no entendieron que el Señor nos llama a morir a nosotros mismos, cada día, y a tomar la cruz. Pero, y hay un pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes, y hace parte de mis devocionales. Está en Mateo 16, desde el verso 21 en adelante. Y nos encontramos justo en la vida de Jesús, cuando Él entra en Jerusalén, y comienza esa semana de pasión. Pero sus discípulos no estaban preparados para eso. Se habían formado falsas expectativas. Ellos creían que Jesús iba a entrar a Jerusalén e iba a sacar a patadas a todo el imperio romano, e iba a establecer un reino eterno en la tierra. Y sencillamente ellos iban a gobernar con Cristo. Ya se imaginaban en la opulencia, los manjares delicados y ser gobernantes de una gran nación. Estaban muy lejos de la realidad. Y tú y yo debemos entender que siempre que venimos a Cristo, algo nos costará. Te costará tu pecado. A algunos les costará su orgullo, su vanidad. Al joven rico le iba a costar sus riquezas. Que lo rico le iba a costar sus riquezas, sencillamente él no quiso despojarse de eso. En el verso 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Les estaba hablando claramente de su padecimiento, de su muerte. Él era el Cordero ofrecido para Dios. Él era el Mesías del cual había escrito Isaías, que debería ser muerto, que debería ser sacrificado, pero sus discípulos no lo entendían así. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y pienso en ese espíritu de conmiseración, y yo tengo que decirte a ti con tanto amor que puedan expresar estas palabras, que es necesario que la prueba venga a tu vida. Y hay cosas que te van a doler en gran manera, pero el Señor las utilizará para tu favor. Recuerda el apóstol Pablo llorando por esa enfermedad, diciéndole: Señor, quita este aguijón de mi carne. Pero el Señor le decía: Pablo, a ti te basta con mi gracia. Y hay muchas cosas en tu vida que el Señor ha permitido para que te refugies más en su gracia y en su amor. Y aunque estés llorando, y aunque estés atribulado, hoy puedes acercarte a esa gracia y a ese amor, y permitirle al Señor que abra los ojos de tu entendimiento y puedas ver por qué has padecido tales cosas. Porque el Señor está trayendo un peso de gloria más significativo a tu vida. Y de esta prueba saldrás lleno de victoria.
Y aunque muchas veces le decimos al Señor, no nos pases por la prueba del dolor, el Señor te dirá, es necesario, pero no temas, yo estaré contigo cuando pases por las aguas, yo estaré contigo cuando pases por el fuego. No te negarán, ni la llama ardiera en ti, porque yo soy tu Dios que he prometido salvarte. Él no dice que no vas a pasar por las aguas y el fuego. Él dice que estará contigo, como estuvo con aquellos 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego. El Señor estaba con ellos, y Él estará contigo. Pero volviéndose Jesús dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, pues no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Estas son palabras del Maestro, no son palabras de Catherine Kuhlman, no son palabras de otro predicador, son las palabras de Jesús, lleno del Espíritu Santo, sin medida. Le dijo a su apóstol, Jesús amaba tanto a Pedro, y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque es necesario que yo vaya a la cruz para redimirte a ti, porque es necesario que yo padezca de los principales sacerdotes y de los fariseos para salvar y redimir al mundo. Y muchas veces Satanás viene a hablarte y a decirte, ríndete. ¿Por qué permites que esta situación te siga golpeando? Toma otra salida. Quizás toma esta medicina. Quizás ve a embriagarte. Acaba con tu vida. Y a esa voz, o incluso a esas voces que te hablan a través de personas, debes decirle, apártate de mí, Satanás, porque esta prueba que estoy viviendo fue permitida por el Señor, pero Él no me dejará sufrir, Él no me dejará ser probado más de lo que no pueda resistir, sino que juntamente con la tentación, Él ha dado la salida, y esta prueba que ha venido a mi vida, ha de traer un peso de gloria más significativo en mi vida, quizás en tu ministerio, quizás en tu familia. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, hablando acerca de este hombre que había nacido ciego, le dijeron, Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesús, mirándolos con vehemencia, dijo, ninguno pecó. Este hombre nació así para que las obras de Dios se manifestaran en su vida. Y muchas de las pruebas que has vivido y que estás viviendo son la oportunidad de Dios para manifestarse en tu vida. Y es necesario que de esta prueba salgas victorioso. Hay una palabra tan hermosa que dijeron aquellos 3 que estaban a punto de ser echados al horno de fuego por el rey de Babilonia. Ellos le dijeron a Nabucodonosor, sepas, oh rey, que nuestro Dios es capaz de librarnos. Pero si Él no nos libra, con todo no nos arrodillaremos ante esa estatua de oro para que tú no nos mates. Él puede salvarnos. Pero si Él decidiera no salvarnos de esta prueba, no sacarnos de esta prueba, tampoco nos arrodillaríamos ante el pecado. No tomaríamos las decisiones equivocadas. No ofenderíamos a nuestro Dios que nos ha amado tanto. Él puede librarnos, y de esta prueba nos librará, oh Rey, pero no le desobedeceremos. Y tú sabes lo que pasó cuando estos 3 fueron echados al horno de fuego. No se quemaron sus vestidos, no se quemaron sus turbantes ni sus barbas, solamente las ataduras que los rodeaban y apretaban sus cuerpos. Solamente las ataduras se quemaron en ese fuego de prueba. Y yo sé que las ataduras que hay en tu vida se están quemando a través de esta prueba. Pero de esta prueba saldrás como el oro refinado. Porque así como el oro debe ser probado por el fuego, aunque es perecedero, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, debe ser probada por el fuego de la prueba. Pero como dijo Job, el Señor te probará y saldrás como oro. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. ¿Qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hoy es tiempo que puedas entender que el Señor te ama tanto, que permitirá en tu vida todo aquello que necesites para salvarte. Y a algunos les parece injusto. Pero verás, si Jairo no hubiera sufrido la muerte de su hija, nunca hubiera reconocido al Maestro. Si aquel leproso no hubiera llevado esa terrible enfermedad sobre él, quizás jamás habría clamado a Jesús. Y aquella mujer con flujo de sangre que se atrevió a tocar a Jesús, no lo hubiera hecho si no hubiera necesitado del toque sanador del Maestro. Y hay muchas personas como tú y yo, que si no hubiéramos pasado por el tiempo de crisis y de prueba, jamás nos hubiéramos acercado al Maestro. Y tienes dos opciones hoy: tomar una decisión equivocada y permitirle al enemigo que te aleje porque no puedes soportar más. Pero verás, Jesús soportó la prueba de los azotes, de la corona de espinas en su cabeza, de llevar esa cruz sobre sus hombros, de ser enclavado, escupido, abofeteado por ti. Él dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso es lo que tú y yo deberíamos hacer. Ya se los había hablado. Jesús venció porque rindió su voluntad al Padre. Yo no entiendo por qué muchas personas no son sanadas. Hay algunos predicadores que culpan a estas personas y les dicen que no tienen fe. Pero sencillamente yo sé que Él es el Creador. Él es el jefe. Yo solo soy su sierva. Él dispone sanar a unos y a otros no. Yo no lo entiendo. Pero cuando llegue al cielo, esa será una de mis preguntas. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que Él no te ha abandonado, y en medio de esa prueba tú puedes clamar y Él te escuchará. No sé cuándo terminará la prueba, no sé cuándo vendrá tu respuesta. El mensaje del Evangelio es simple: toma tu cruz y sígueme cada día. El apóstol Pablo escribió en Gálatas el capítulo 2, diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy crucificado con Cristo. Mis deseos fueron llevados a la cruz, mis anhelos y mis sueños. Y aún las pruebas que estoy viviendo fueron llevadas a la cruz. Yo sé que mi Redentor vive, y Él se levantará y nos bendecirá y ayudará. Mientras tanto, solo nos queda confiar y agradecer, y declarar que Él sigue con nosotros, verlo en medio de la tormenta, caminando hacia nosotros, tomándonos de la mano, diciendo: yo estoy contigo, saldrás vencedor, más que vencedor, porque ni la muerte ni la vida, ninguna prueba que estés enfrentando, que podrás separar del amor de Cristo, nada más que vencedor en Cristo Jesús. Si ponen los ojos en el autor y consumador de la salvación. Si tus expectativas son claras, Él te prometió que llegarías al cielo, pero solo a través de la cruz. Él te dijo que deberías negarte a ti mismo, y aún estar dispuesto a morir por Él, si así lo decidiera. Pienso en que en América vivimos un evangelio tan liviano y sencillo, porque sencillamente, en esta tierra, no hemos sufrido persecución. Pero cuando pienso en aquellos cristianos que tienen que ocultarse para escuchar la palabra, reunirse en alcantarillas, ir a los bosques y tener sus cultos allí, porque sus vidas están en peligro de muerte. Y ellos no están llorando porque su economía en este momento esté claudicando. Incluso los verás caminando en el bosque, sangrando sus pies. Y tú y yo necesitamos entenderlo. El evangelio no es sencillo, no es barato y no es fácil. Es para gente valiente que está dispuesta a negarse a sí misma, dejar todo pecado que ofenda al Espíritu Santo, vivir una vida para Dios sin reservas. El que me ama, mi palabra guardará en mi Padre, le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ese fue el mensaje de Jesús. No hay otro mensaje, no hay gracia barata. Y las expectativas nuestras deben estar enfocadas solamente en Jesús,
en el premio del supremo llamamiento de Dios, en el galardón, en la salvación. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Y hoy podemos venir a los brazos de Cristo y decirle: Señor, yo quiero seguirte. Quiero tomar tu cruz y seguirte, aunque me cueste mi popularidad, aunque me cueste ese pecado, aunque me cueste mis amistades. Estoy dispuesto a enfrentar el mundo solamente porque te tengo a ti, porque tu Espíritu Santo está en mí. Y voy a seguirte, voy a seguirte. Y Él dice: ven y sígueme hasta el final. Y eso es todo. Sencillamente eso es todo. Amén. Amén.